¿Ah? ¿Qué Tristeza. más? Tristeza. ¿Qué ven al ver a Jesús crucificado? ¿Qué ven? El acto de amor más grande que puede hacer uno por otro, un Ujú. sacrificio Un acto de que amor. conmueve mucho Ujú, y nos recuerda todo el tiempo lo que Él entregó para salvarnos a nosotros. ujú. Gracias. Bien, fíjense todo lo que han dicho y quise partir con mostrando el crucifijo precisamente a propósito de que esta reflexión o clase, o como se le quiera llamar, está destinada particularmente para los catequistas y los catequistas ciertamente tienen que ocupar de muchos elementos a la hora de tratar algún tema propio de la catequesis. Y las cosas que voy a ir señalando precisamente pretendo que sean también ayuda de alguna manera como recursos para que cuando les toque tratar el tema de la crucifixión de Cristo, de su pasión y muerte particularmente, cuando toque en los temas de la catequesis de primera comunión, como de confirmación o de adultos, podamos tener algunos elementos que nos puedan servir. Entonces, creo que lo primero es siempre mirar con humildad a Jesús crucificado, pero más aún con gratitud por lo que Él ha protagonizado una vez y para siempre. Sobre esto, fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 4, porque ya estamos reflexionando el cuarto artículo del credo, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En el número 571 nos dice lo siguiente: el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. Fíjense ustedes, cuando Jesucristo muere y resucita, esto genera en los discípulos ciertamente una gran conmoción. Quedan todos sorprendidos. Cuando Jesucristo les es arrebatado, ¿qué ocurre con los discípulos? Ellos simplemente desaparecen en ese momento. Si bien en el Evangelio según San Juan vemos que cuando Jesús va a ser apresado eh, en el huerto de Getsemaní, Simón, Pedro, saca la espada, ¿verdad? Y corta la oreja a uno de los servidores del templo, de los guardias del templo, y Jesús le dice, Pedro, quien a hierro mata, a hierro muere. Mm. Y le deja muy claro que si él requiere de alguien para que lo defienda, el Padre ya le habría enviado legiones para librarlo. Pero lo que va a hacer él a continuación, desde ese momento en adelante, no es algo obligado, sino que nace de su libertad y nace, por lo tanto, de el amor que en cuanto verdadero Hijo de Dios, hecho hombre, siente por toda la humanidad, por todo el género humano. Entonces, los discípulos, como decía, quedaron conmocionados con el hecho de que Jesús les fue quitado, por una parte, por otra, fue arrestado, fue juzgado durante la noche. Quienes estaban llevando adelante su juicio no se ponían de acuerdo respecto de la causa por la cual querían darle muerte. Y vemos que se comienza a llevar adelante un proceso ciertamente engañoso, que a todas luces lo que deja en evidencia más bien es la rabia que tienen en su corazón por Jesucristo, por lo que Él no solamente anunciaba, sino que la forma en la cual llegaba a los pobres, a los enfermos y a todos aquellos que encontraron en Él no solamente un maestro para seguir, sino que encontraron sobre todo a quien les acogía con ternura, con cariño, con respeto, que no les juzgaba, sino que al contrario los invitaba a ir más allá en su proceso
de comunión con Dios. Entonces, los discípulos quedan conmocionados por todo este proceso que se está llevando adelante con Jesucristo, y más aún cuando ven que Jesús es crucificado. Ciertamente eso genera en ellos una suerte de frustración, rabia, temor, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es como que todas las expectativas que habíamos puesto en Jesús eh, quedan en el aire. Nos fue quitado y más aún fue juzgado, condenado a muerte, fue crucificado y murió. Y entonces, esto ciertamente, repito, conmociona a los discípulos. Pero, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no podemos separar la pasión y muerte de Cristo del acontecimiento de la resurrección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesucristo, según las Escrituras, venció a la muerte. Ese ya va a ser ciertamente tema de otra clase, porque es otro artículo. Sin embargo, debemos decir lo siguiente, solamente como idea introductoria, que este acontecimiento de la resurrección fue precisamente lo que los discípulos comenzaron a anunciar en primer lugar, no lo que Jesucristo ya estuvo anunciando por 3 años, ¿verdad?, de ministerio público, que es que el reino de Dios se ha acercado, sino que en primer lugar los discípulos comienzan a anunciar que Jesús padeció, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitó para que tuviéramos vida. Por eso entonces, el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia deben anunciar al mundo. Pero no podemos olvidar que no hay resurrección sin cruz. ¿Verdad? Y también debemos anunciar que la muerte ha sido vencida. Esto es lo que profesamos precisamente en el credo, que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué no resucitó inmediatamente al día siguiente, por ejemplo, o al segundo día, o tal vez al cuarto día, sino que al tercer día? Hay quienes afirman que si Jesús hubiese resucitado inmediatamente, al día siguiente, nadie habría creído que efectivamente murió, por una parte. Si hubiese resucitado al cuarto día, sería contradictorio con la misma Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque al cuarto día ya comienza el proceso de corrupción. Es más, recordemos la muerte de Lázaro, amigo cercano del Señor Jesús, cuando Jesús va a obrar el milagro de reincorporarlo en la existencia, devolverle la vida. Eso fue al cuarto día de haber sido sepultado. ¿Y qué dice Marta? No, Señor, no hay que abrir el sepulcro porque ya huele mal, ¿verdad? Es decir, el proceso de corrupción ya había comenzado. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Que no dejarás a tu siervo que vea la corrupción. Pues bien, esto es lo primero entonces. No podemos separar en el anuncio la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Van siempre juntos. Pero, como nuestra clase de hoy se refiere a la pasión y muerte de cruz de Jesucristo y a su sepultura, nos vamos a centrar ahora en eso. Los discípulos, cuando comenzaron a proclamar la buena noticia, ciertamente, dieron testimonio de el contacto íntimo que habían tenido con Jesucristo, sus enseñanzas, sus signos, sus palabras, sus gestos, sus milagros, ciertamente. Y de entre todo aquello, que es lo primero que comienzan a anunciar? Que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz. Y es la experiencia de Pablo, San Pablo, el converso, Saulo de Tarso, el converso, San Pablo, apóstol de los gentiles. Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz. Y esta es una gran verdad que
puede verdaderamente transformar el corazón de un hombre, es decir, de un ser humano. Puede transformar la vida de una persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo justo, ocupó el lugar de los injustos. Siendo inocente, ocupó el lugar de los culpables. Y esto es lo que se llama como muerte vicaria de Cristo. Él ocupó el lugar de aquellos que en justicia debían padecer a causa de sus pecados, porque en Adán todos pecamos. Y la Sagrada Escritura nos enseña, por el testimonio, particularmente de los evangelistas, como también, por cierto, de San Pablo, que Jesucristo, una vez resucitado, ya no muere más. Fíjense ustedes que respecto de la muerte de Jesucristo, el Catecismo de la Iglesia Católica eh, nos señala lo siguiente, como título, la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. En el 599 nos dice, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Es decir, como que terminó así este proceso, mm, porque fue circunstancial. No, aquí ciertamente ha quedado de manifiesto que Jesucristo, libre y voluntariamente, por amor, quiso padecer por nosotros los pecadores. Entonces, 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés, cuando nos dice, fue entregado según el determinado designio y previo, conocimiento de Dios. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Es decir, Jesucristo el Señor entrega su vida y por ello hablamos de sacrificio y hablamos de oblación. Y aquí nos vamos a detener por un momento en la Sagrada Eucaristía, porque están íntimamente asociados Eucaristía y sacrificio en cruz. En las vísperas de su pasión, Jesucristo celebra precisamente lo que nosotros llamamos la última cena. Esto es la cena propiamente judía, la cena pascual, ¿verdad? Que recuerda el paso de Israel por el Mar Rojo y que vemos cómo Dios libera o liberta a su pueblo. Y los judíos entonces, conmemorando la Pascua, Jesucristo, por cierto, también con sus discípulos, habla acerca de aquello que a él le va a ocurrir. De hecho, ya lo había señalado previamente en un par de ocasiones. El Hijo del Hombre debe padecer, sufrir mucho a causa de las autoridades de Israel. Lo dice claramente. Morirá, pero al tercer día de haber muerto, resucitará. El anuncio de su pasión, ¿verdad? Que meditamos sobre todo el Viernes Santo. Pues bien, en el contexto de la cena pascual, propiamente judía, Jesucristo, de acuerdo a los relatos de la institución de la Eucaristía, tomando el pan dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego, tomando el cáliz, dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y depende de la traducción, y por muchos, que lo que quiere decir es precisamente por todos, sin excepción,
y que será derramada por ustedes y por muchos con una finalidad, para el perdón de los pecados. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo en el contexto de la cena pascual, tal vez en ese momento por los discípulos no es del todo comprendido, no les queda tan claro. ¿Ah? Pero se entiende en íntima comunión el jueves con el Viernes Santo, en íntima comunión, porque precisamente lo que ocurre el día Viernes Santo es lo que Jesucristo protagoniza, su oblación y sacrificio, pasión y muerte en cruz. Y vemos, por lo tanto, que la institución de la Eucaristía y el sacrificio cruento, doloroso, sangriento de Jesús están íntimamente unidos y tienen por base y fundamento la alianza que Dios ha celebrado con su pueblo. Pero Jesucristo lleva esa primera alianza, o como nosotros los cristianos decimos, antigua alianza, a su plenitud. Y por ello hablamos de la nueva y eterna alianza. Entonces, ya no es sacrificado simplemente un corderito, sino que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como un cordero es llevado al matadero, y ahí recordamos, por cierto, el relato de Isaías, del siervo sufriente, en quien, por cierto, los evangelistas identificaron al mismo Jesucristo. Entonces, en lo que es la celebración propiamente de la Eucaristía, y yo esto lo he dicho en otras ocasiones, por ello siempre para celebrar la Eucaristía se pide que esté presente el crucifijo, en el caso del sacerdote, delante para que pueda ver lo que está celebrando. Eso es lo que se está celebrando en el altar, el sacrificio de Cristo que él celebró como víctima en el altar de la cruz y que se actualiza en la celebración eucarística. No es algo distinto u otra cosa, se actualiza. Por eso decimos que la Eucaristía es anamnesis, es memorial. Se trae al presente el hecho que Jesucristo realizó y protagonizó en el pasado y que tiene incluso consecuencias de futuro, pues trasciende el tiempo. Y vemos entonces que el sacrificio de Cristo, su pasión y muerte, repito, están íntimamente al sacrificio de la misa. También le llamamos así, sacrificio de la misa. Ahora, en el número 601 se nos presenta el siguiente título, muerto por nuestros pecados, según las Escrituras. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, de Isaías, que como les decía, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate, que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Aquí hay un elemento que es muy importante. Eh, Fíjense ustedes, aquí voy a bajar la mano al padre Jorge que está arriba hace rato. No sé si quiere decir algo o se le quedó pegada nomás. Sí, quería Ah, quería decir algo. comentar algo. Sí, Ah, sí. ya. Sí, no es que, bueno, hace mucho rato cuando estaba comenzando hablaba esto de que es útil esto para las catequesis y Ah, sí, justamente pues. quería compartir esta experiencia que cuando estuvimos entrando a las vacaciones fui a visitar algunas catequesis y en específico estaba visitando Santo Tomás y cuando llegué estaban reunidos los jóvenes y ese día precisamente estaban hablando sobre el tema de esto de la cruz. Y Mm, ahí sí, en esa situación surgen preguntas, ¿no? De los muchachos que también conversamos un poco. sí. Justo lo que está por explicar, Mm, esto de eh, que se redime o que se, como decir, reemplaza, que el ser humano era el que había pecado y Jesús reemplaza. mm, Pero eso surgía la pregunta que yo comentaba, ¿no? Y les sí. decía, entonces, ¿acaso Dios quiere eh, que su honor, que haya sido, no sé, lastimada por el pecado, Él necesita sangre para recuperar un honor dañado? ¿O ha sido necesaria la violencia
para redimir, no podía haber simplemente perdonado y ya, habernos dicho están perdonados y los amo y ya, era necesaria la violencia. Es decir, a veces la cruz a los muchachos se les hace difícil porque hoy en día, del tiempo actual, la violencia está muy mal vista, ¿no? La violencia es algo que se combate y cuando el cristianismo presenta esta muerte violenta del Señor y la cruz, como mencionaba al inicio, eh, es a veces un poco difícil de que se comprenda. Por eso surgen esas preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la cruz? ¿Dios quería sufrimiento realmente? ¿Por qué la violencia? Pero esas preguntas son las que a veces se presentan y yo espero que esto sea muy enriquecedor para que comprendamos y sepamos también nosotros afrontar esas situaciones y hacer que se comprenda el tema de la cruz en nuestros jóvenes. Eso era el comentario. Gracias, gracias, Padre Jorge. Bien, precisamente, mira, respecto de lo que llevó a Jesucristo a la muerte y el significado que tiene, mire, voy a leer este trozo en donde precisamente se habla sobre esto. En los últimos años se ha querido ver la muerte de Jesús como la conclusión de un conflicto político, por haber rechazado toda injusticia y desigualdad, atacado los poderes religiosos, políticos y económicos, poniéndose al lado de los explotados y despreciados. Por eso habría sido condenado a muerte. Hay algunos que postulan eso, que finalmente la muerte de Jesucristo fue consecuencia de que él transmitía un mensaje incluso que tenía incidencias de tipo políticas. Sin embargo, esa interpretación es unilateral y no corresponde a la doctrina católica, ¿ya? Así como tampoco es correcto espiritualizar la muerte de Jesús olvidándose de la historia conflictiva que vivió Jesús y por ende de la obligación de todo cristiano de servir de verdad a los más pobres y marginados, a todos los que reflejan en sus vidas el rostro doliente del Señor. ¿Quién afirma esto? Maximino Arias, Jesús el Cristo, en ediciones Paulinas. Entonces, un primer elemento como para despejar, la muerte de Cristo estuvo asociada directamente a una cuestión política. ¿Algo de eso había? Sí, claro que había, pero no es esa la causa final por la cual Jesucristo muere en la cruz. Eso es politizar la muerte de Cristo olvidando el motivo por el cual Él quiso entregar su vida. Ahora, respecto de lo que estabas preguntando, Jorge, la muerte de Cristo tiene podemos presentarla como tres caracteres. El carácter vicario de la muerte de Cristo, el carácter sacrificial y el carácter penal y sustitutivo de la muerte de Jesús. Fíjense, la temprana tradición pospascual interpretó la muerte de Jesús como salvadora y expiatoria por nosotros y por muchos. ¿Sí? Esto es lo que señalé, de hecho, antes de la pregunta. Se la contempló a la luz del cuarto canto del siervo de Isaías 53. Este canto del siervo sufriente sirve ya en la antigua fórmula de fe de 1 Corintios 15, versículos 3 al 5, donde se dice que Jesucristo murió por muchos, ¿verdad? Entonces, la muerte de Jesús como expiación vicaria para la salvación de los hombres es este primer carácter. Jesús que ocupa libre y voluntariamente el lugar de los pecadores y de los que en justicia simplemente al momento de morir van al Hades o Sheol o lugar de los muertos. ¿Mm? Pero Jesucristo ocupa el lugar de los pecadores. Y aquí hay un tema muy importante y no podemos olvidar que precisamente en el plan de salvación, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, ser humano, y por lo tanto está asociado íntimamente a la encarnación incluso, lo que será después su pasión y muerte en cruz. ¿Por qué? Porque
verdaderamente muere Jesucristo en la cruz, ciertamente, pero como la ofensa para Dios, para con Dios es infinita, porque Dios es infinito, el ser humano por su sola cuenta no podía de ninguna manera pagar esa antigua deuda de Adán, deuda de pecado, y que trae por consecuencia simplemente la muerte. Y por ello entonces, esto lo postula San Anselmo de Canterbury o de Aosta, el Hijo de Dios hecho hombre ocupa el lugar de los hombres, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Como verdadero Dios, ¿para qué? Para pagar esta antigua deuda del pecado de Adán, en quien todos pecamos, ¿ya? Pero está también el carácter sacrificial de la muerte de Jesús. Este carácter lo expresa con nitidez el contexto pascual de la cena, como he dicho, unida a la pasión. Las palabras y acciones de Cristo se relacionan con el Cordero Pascual de Éxodo 12 y con el siervo sufriente Isaías 53. Jesús es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, versículo 29. Su sacrificio purifica y expía definitivamente el pecado de los hombres. El sacrificio de Cristo es, por lo tanto, superación definitiva de los sacrificios antiguos. Entonces, en en cuanto a la muerte de Cristo, vemos primero este carácter vicario. El justo ocupa el lugar de los injustos, el inocente el lugar de los culpables, el santo el lugar de los pecadores, como verdadero Dios y como verdadero hombre. ¿Lo hace obligado? No, en ningún caso. Lo hace de forma libre. ¿Por qué? Por amor, para salvar lo que estaba perdido. Ahora, en cuanto al carácter sacrificial de la muerte de Cristo, resalta aquí la figura del Cordero de Dios y del siervo sufriente. Jesucristo, en cuanto Cordero, es llevado al matadero, así lo escuchamos precisamente en el Evangelio según San Juan. Pero nos queda clara una cosa, que Él no va en contra de su voluntad, sino que Él se ofrece en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y está por último el carácter penal y sustitutivo de la muerte de Jesús. El pecado de Adán ha acarreado a la humanidad la pena de una muerte espiritual, la privación de la amistad divina y de la gracia. Aquí vemos los efectos y consecuencias que trae consigo el pecado que nosotros llamamos original, del cual quedamos purificados solamente por medio del bautismo. Fíjense los efectos de ese pecado. Muerte espiritual, privación de la amistad con Dios y la pérdida de la gracia, pero también el castigo de la muerte corporal y de los sufrimientos terrenos. También son efectos del pecado original. Es claro que Cristo no puede asumir la muerte espiritual que implica una enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo no cometió pecado. El ser humano es quien ha ofendido a Dios. Pero, como dice San Pablo, Jesucristo es idéntico en todos nosotros, menos en el pecado. Lo que Cristo puede asumir es la carga de los sufrimientos y de la muerte. Esto no conlleva nada de pecaminoso, repito, porque Jesucristo no ha cometido pecado. Lo que hace Él es ocupar el lugar de los pecadores. Por ser inocente, Cristo no puede asumir el sufrimiento y la muerte como castigo. Por lo tanto, no es expiación penal. Sin embargo, Jesús no asume, fíjense, el sufrimiento de la cruz como castigo, pues Él no peca. Asume la pasión como actitud de amor obediente. El Padre quiso el sacrificio de su Hijo como la reparación más perfecta. Él aceptó ese sacrificio.
El Padre aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo aceptó como ofrenda y oblación. ¿Recuerdan ustedes la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson cuando Jesucristo finalmente expira? Cae una gota desde el cielo, ¿verdad? Que genera un gran terremoto, que de acuerdo a cómo quiso representar Mel Gibson en ese momento es la lágrima del Padre por la muerte de su Hijo. ¿Por qué en ese momento Dios Padre no terminó con la humanidad si los seres humanos fueron precisamente quienes le dieron muerte a su Hijo? ¿Por qué en ese momento simplemente no terminó con todo e hizo cielos nuevos y tierra nueva? Porque aquel que murió libre y voluntariamente lo hizo precisamente para rescatar a aquellos que habían pecado. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces, la razón por la que escogió como acto redentor la pasión de su amor total a los hombres es la muerte de su Hijo. Am, Al exigir a Cristo esa satisfacción completa, el Padre entregaba a su propio Hijo al sacrificio, haciendo con ello a la humanidad el mayor de los dones. Hasta ese punto, entonces, incomprensible para nosotros desde el punto de vista racional, llega o ha llegado el amor de Dios por la humanidad, que es capaz incluso de aceptar una muerte y muerte en cruz, dolorosa, cruenta, sangrienta, con tal de salvar a los pecadores. Ahora, ciertamente la sangre de Cristo tiene carácter de redentor. La sangre redime. Ese es el precio que pagó Jesucristo para redimirnos. ¿Y qué significa este verbo, redimir? Volver a comprar, volver a adquirir. ¿Y a qué precio? Nos dice también el apóstol San Pablo. ¿Y a qué precio? Con la sangre de Jesucristo. Por eso eh, podemos decir sin temor a equivocarnos que la sangre de Cristo ha devuelto la inocencia a los culpables. Todas estas cosas que estoy señalando las decimos a modo de rito celebrativo en los días del Sacro Trío Pascual, por cierto, y de una manera especial eh, el Viernes Santo, por cierto, pero también en la noche de la vigilia. La sangre de Cristo redime, la sangre de Cristo restaura, la sangre de Cristo ha sido el precio que Él ha pagado para rescatarnos, eh, por lo tanto, de las consecuencias del antiguo pecado, lo que llamamos el pecado original. Entonces, ver el crucifijo, si bien implica dolor, si bien implica también sufrimiento, ha implicado sangre, pero todo ello con una finalidad: salvar lo que estaba perdido, y resucitó para que tengamos vida. Entonces, eh, en el título Muerto por nuestros pecados, según las Escrituras, en el 601 se nos dice: este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Eso lo encontramos en Isaías y también en el Evangelio según San Juan. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces, el testimonio de la muerte de Cristo lo encontramos, por cierto, en las Escrituras, pero también, por si acaso, hay testimonios extrabíblicos, ¿ah? Del tipo históricos, que no tienen directa relación con las Escrituras.
son testimonios también, por cierto, de la época. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo es uno. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente o sufriente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús, luego a los propios apóstoles. En esa experiencia de los discípulos de Maús que iban cabizbajos de bajada desde Jerusalén, eh, precisamente porque ellos esperaban que fuera el Señor quien fuera a restituir el reino de Israel. Eh, por cierto, creyeron en sus palabras, vieron sus signos y esperaban una gran manifestación de Jesús Mesías, ciertamente. Pero pareciera que todos sus planes se vieron truncados con la muerte de Jesús y de eso ya iban 3 días, le dicen al Señor sin saber que era Él quien los acompañaba en el camino. ¿Y qué les dice Jesús? Duros de testuz, de entendimiento, ¿no sabían acaso que el Hijo del Hombre debía padecer? Y entonces comenzó a explicarles las escrituras en todo lo que se refería a él. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las escrituras, como he dicho, a los discípulos de Maús, luego también a los propios apóstoles. Pero también dice la Sagrada Escritura que Dios hizo a Jesucristo pecado por nosotros. En el número 602, en consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación, cuando dice: habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. Entonces, los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Esa es la pena que tiene esta culpa. Al enviar a su propio hijo en la condición de esclavo, Filipenses 2:7, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Y aquí hay un tema muy, muy, muy importante que dice relación con la kenosis. ¿Qué es esta palabra de origen griego? Kenosis. El abajamiento, el vaciamiento del Hijo de Dios, en donde Él se vacía de sí mismo sin perder, en todo caso, su condición divina, pero se vacía de sí mismo siendo rico, dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 8:9, siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Este es un vaciamiento, es el abajamiento del verbo de Dios que se hace carne. Y significa abandonar entre comillas, su igualdad con Dios por lo que toca a la posesión de la gloria. Es decir, él acepta los padecimientos propios de la naturaleza o condición humana. Acepta la posibilidad de experimentar el hambre, el cansancio, el dolor, el sufrimiento y todo lo que implica a la naturaleza propiamente humana, incluso la muerte. Esto por la kenosis, es decir, su vaciamiento, el vaciamiento de sí mismo, su abajamiento. El verbo de Dios renuncia a sí mismo y desciende por amor. ¿Mm? Desciende del Padre a nosotros por amor. Es un acto totalmente libre en el que el Logos, la palabra eterna del Padre, el Hijo de Dios hecho carne, acepta los límites. Es decir, el impasible, el que no puede padecer por ser de condición divina, se hace pasible. Por eso decimos que ha padecido, ¿ya? Y por lo tanto, vemos que hasta ese punto llega el acto de amor del Hijo de Dios por la humanidad, al punto de
experimentar en su propia carne las consecuencias propias de la naturaleza humana. Entonces, el proyecto salvífico de Dios, ciertamente, eh, era que su hijo, salvase lo que estaba perdido. Respecto de su pasión y muerte en cruz, es el desenlace final de un proceso que ciertamente tuvo consecuencias políticas, pero no solamente, sino que sobre todo consecuencias de tipo religiosa. Jesucristo permaneció firme y fiel al anuncio del reino de Dios, y esto ciertamente le trajo consecuencias, en donde puso por delante al hombre y su dignidad por sobre la ley. Y esto ciertamente desató la ira de las autoridades judías. Es el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Purificar, por ejemplo, un leproso en día sábado, o realizar algún signo o milagro en día sábado. Pero más aún, lo que desató la ira finalmente de las autoridades judías fue lo relacionado con el templo, por cierto también con la ley, y porque decía claramente que era hijo de Dios, es decir, de condición divina, cosa que ciertamente no aceptaban porque no comprendían las autoridades religiosas de Israel. Entonces, para tener en cuenta, el sacrificio de Cristo fue una oblación, es decir, Él se hizo ofrenda agradable al Padre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inocente y sin mancha, sin mancillar. Su sacrificio ha sido una oblación de forma libre y voluntaria. Esto queda más de manifiesto incluso en el Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo lleva la cruz. Él lleva la cruz, no es que cargue con la cruz. Jesucristo lleva la cruz con firmeza, con decisión. Y vemos, por lo tanto, que tiene clara cuál es su misión, que básicamente consiste en eh, morir para que nosotros podamos tener vida eterna. Y Él dio con su muerte, muerte a la misma muerte. Por eso decimos que la muerte es solo un paso. Cristo Jesús la ha vencido, el primero de todos. Y por ello, vuelvo al comienzo, no podemos olvidar que la Eucaristía es no solo cena, no solo comunión, sino que también sacrificio y oblación, porque se actualiza la pasión y muerte de Cristo en la cruz, y en donde nos alimentamos del mismo cuerpo, el mismo cuerpo que por nosotros fue crucificado, y de la misma sangre que por nosotros fue derramada. Decir lo contrario es desconocer entonces la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es real, verdadera y sustancial, como afirma el Concilio de Trento. Entonces, las ideas claras sobre esto, por cierto, aparecen en la parte del resumen. 619. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es lo que afirma el apóstol San Pablo. 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. No es que el Padre le haya dado muerte. No es que simplemente, y ojo con esto, no es que los judíos le hayan dado muerte, si bien protagonizaron el hecho, pero ya el Papa Pablo VI dejó muy claro que esto no es una responsabilidad del pueblo judío propiamente tal. Cristo muere por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, porque en Adán todos pecamos. 620. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó
y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Segunda Corintios 5, 19. Y esto es precisamente lo que decimos como fórmula de absolución. Eh, Precisamente está presente esta idea, en donde dejamos claro que Dios reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo. Dios reconcilió consigo al mundo. Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado, lo que ya decía, durante la última cena. Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate. Ese es el verbo, como rescate por muchos. Mateo 20, 28. Es decir, a amar a los suyos hasta el extremo, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Por su obediencia, se nos dice finalmente en el resumen de este apartado en el número 623, por su obediencia amorosa a su Padre, hasta la muerte de cruz, afirma el apóstol San Pablo, Filipenses 2:8, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo sufriente, que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Entonces, lo que implicó el camino a la cruz, lo que llamamos los padecimientos de Cristo, lo que llamamos la vía dolorosa, vía crucis, la vía de la cruz, precisamente en todo ese proceso, lo que está haciendo Jesucristo al cargar la cruz es cargar con los pecados de la humanidad y, por cierto, con las consecuencias de la culpa por esos pecados. Y finalmente, allí en la cruz, Cristo Jesús entrega su vida en sacrificio como oblación, como perfecta ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Y Dios Padre acepta, por cierto, el sacrificio de su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, a ver si puedo proyectar. Vamos a ver. Aquí y para agrandar. Aquí, aquí. Ahí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve, Ya. Sí, padre. se ve. Ok. Entonces, para síntesis, no olvidar, la resurrección, perdón, la cruz y la resurrección forman el núcleo inquebrantable de la fe cristiana. Si Cristo no murió por nosotros, vana nuestra fe, dice el apóstol San Pablo. Si Cristo no ha muerto verdaderamente por nosotros en la cruz, vana es nuestra fe. Si Él no ha muerto por nosotros en la cruz, entonces no hemos sido rescatados, no hemos sido redimidos. Entonces, la tradición apostólica eh, afirma, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y también afirma que fue sepultado. En el Catecismo, en el 571, el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva. Partimos delante, ¿verdad? Entonces, como les decía, el primer anuncio de los discípulos antes de hablar del reino de Dios, incluso antes de hablar del amor a Dios y al prójimo, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aquel que estuvo muerto por ti y por mí, ha resucitado. Entonces, para el catequista esto no es solo doctrina. Por eso comencé mostrando la cruz, el crucifijo. Para el catequista esto no es solo doctrina, es una verdad que debe ser comprendida, celebrada y transmitida con esperanza.
Los relatos evangélicos no solo documentan un hecho histórico, revelan el diseño salvífico. Allí queda de manifiesto entonces el plan salvífico de Dios, ya con el acontecimiento de la encarnación, que es lo que meditamos precisamente en Gálatas 4:4 me parece que es, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley. Entonces, la encarnación, por cierto, eh, es un acto, es un acto de la redención que Jesucristo consumará con su pasión, muerte y resurrección. El Hijo de Dios asume plenamente la condición humana. Entonces, no olvidemos este elemento, que para comprender la pasión, muerte y resurrección de Cristo debemos remontarnos necesariamente a la encarnación del Hijo de Dios, porque se hizo carne con una finalidad, compartir nuestros dolores, por cierto, y llevar todo ello a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Afirmar que verdaderamente padeció, murió y fue sepultado es salvaguardar la verdad de que Dios experimentó la muerte real. Entonces, ¿qué es lo que confesamos? Que el Hijo de Dios murió según la carne, ¿ya? En cuanto verdadero Dios no puede morir, pero murió según la carne. La crucifixión trasciende el sufrimiento de un hombre justo. Es la entrega del Verbo encarnado. Si nos damos cuenta, a veces ponemos el énfasis en el dolor, como decía delante el padre Jorge, a propósito de las preguntas o cuestionamientos de los jóvenes y quizás de muchos aquí. Ponemos nuestra atención en la crucifixión misma, en el dolor, en el sacrificio, en el sufrimiento. ¿Ah? Pero nos olvidamos de la otra cara de la moneda, por así decirlo. Es la entrega del Verbo encarnado. Él se entregó, se ofreció a sí mismo para la salvación del hombre. ¿Mm? Bien. El sepulcro es el puente definitivo entre la fragilidad humana y la gloria eterna. Fíjense, la muerte no pudo retener a Cristo, el sepulcro no pudo mantenerlo encerrado, Cristo venció a la muerte. Eh, y aquí vemos entonces a Cristo pasible y el estado glorioso de Cristo resucitado. Eh, Cristo pasible, la experiencia radical del sufrimiento y la muerte. Jesucristo, en cuanto verdadero Dios, ciertamente eh, no puede padecer, pero en cuanto verdadero hombre, padeció por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que confesamos con esta verdad de fe? Que el Hijo de Dios murió según la carne, según nuestra humanidad. El que era impasible padeció, quiso padecer por nosotros. Entonces, em, Dios dispuso que su Hijo gustase la muerte, leíamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 624. Cristo no salva desde fuera del sufrimiento, sino entrando plenamente en él. La cruz no es un destino pasivo, sino la manifestación máxima del amor redentor. Y aquí volvemos a poner el énfasis no tanto en la muerte dolorosa de Cristo, sino que en cómo Él quiso asumir todo este proceso y ofrecer su propia vida en rescate por una multitud. Es el acto de amor, la kenosis que decía adelante, el vaciamiento en donde Él padece por nosotros a causa de nuestros pecados. Él se entrega de forma libre, porque eso es lo que hace el amor, precisamente. Jesús no es víctima pasiva, no es llevado simplemente, Él asume, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este sentido no podemos decir simplemente así de fácil, Jesucristo fue asesinado. No, Jesucristo se entregó a la muerte
y nos hizo partícipe de su vida inmortal. Jesucristo entregó su vida. Todo esto dicho en positivo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí podemos recurrir al ejemplo clásico de que una madre, por cierto, no daría a un hijo suyo a la muerte, por ejemplo, por un homicida, un ladrón o que haya cometido cualquier otro delito. Eh, Sin embargo, fíjense, Dios no se reservó a su propio hijo con tal de salvar a los pecadores. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, precisamente porque éramos pecadores. Entonces, la muerte tiene un valor redentor, reconcilia, salva y abre el acceso a la vida nueva. El mensaje pierde su fuerza si se enseña como tragedia aislada en lugar de victoria pascual. Peligro. La cruz aislada. Enfoque moralizante y triste. Énfasis exclusivo en el dolor físico. Jesús visto como víctima de un destino trágico. El resultado de eso, de ese análisis, es una culpa sin esperanza. Pero la verdad que nosotros proclamamos a partir del misterio pascual es esta: manifestación del amor redentor, entrega libre y victoriosa, la cruz unida inseparablemente a la Pascua. Resultado, paso a la vida y fuente de esperanza. Ahora, los catequistas, atención, la misión del catequista es traducir el misterio sin diluir su profundidad ni su esperanza. Entonces, en fidelidad con la doctrina, hay que procurar explicar con claridad la encarnación, la redención y el sacrificio, ¿ya? Aquí como sensibilidad pastoral, introducir a los creyentes en el corazón de la fe, y ahí les puede servir el directorio para la catequesis. Esto en un lenguaje accesible, ayudar a leer la existencia humana desde el centro del misterio de Cristo, es decir, que cada persona resignifique su existencia desde el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. La muerte no tiene la última palabra. Entonces, regla de oro, enseñar siempre la pasión y muerte del Señor en relación directa con la resurrección. La verdad es universal, pero la pedagogía debe adaptarse al momento vital del destinatario, es decir, lo que podamos anunciar respecto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tal vez no resulte tan significativo a una persona si no nos situamos en su contexto y en su realidad, incluso en su rango etario. Por ejemplo, pensando en niños, esto como propuesta para cuando, repito, se trate este tema, ya sea en la catequesis de iniciación a la vida eucarística, como en confirmación o catequesis de adulto. Por ejemplo, para con los niños, el enfoque principal sería descubrir que Jesús nos ama hasta el extremo. Nos ama inmensamente. Esto es lo primero. En cuanto a los jóvenes, las grandes preguntas existenciales, sufrimiento y justicia, amor verdadero. Y para los adultos, profundidad doctrinal, escritura, concilios, relacionada a la vida concreta. Esto, esto sería como el enfoque principal para niños, jóvenes y adultos. Lenguaje y tono. Para los niños, sencillo, esperanzador, siempre unido a la alegría pascual, sin detalles excesivamente duros. ¿Mm? Es curioso cuando un niño ve un crucifijo y dice, ahí está Jesús, reacciona inmediatamente. Y eso le basta. No, no es necesario para él entender más o que le expliquen más. Ahí está Jesús. Jóvenes, cuestionador, el lenguaje y tono cuestionador, profundo, conectando fe y experiencia humana. Y para los adultos, el lenguaje maduro, existencial y también puede ser litúrgico, ¿m? Pero sobre todo existencial, ¿ah? Tratando de dar respuesta a sus búsquedas y mayores problemáticas, desde el acontecimiento pascual. Herramientas clave para niños, signos visibles, imágenes bíblicas, celebraciones. Eso le ayuda. Para los jóvenes,
diálogo, preguntas abiertas, lectura del Evangelio de forma compartida. Y para los adultos, el catecismo, la Biblia, la oración y la vivencia litúrgica. El diseño de una sesión catequética efectiva sigue el ritmo orgánico de la revelación. Primero, la experiencia. Y este esquema tal vez les puede servir no solamente para tratar este tema de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que para tratar cualquier otro tema en la catequesis. Estos 4 pasitos les pueden ayudar como una pedagogía catequética. Experiencia, comenzar con una pregunta vital y cercana a la experiencia humana. Lo que traté de hacer yo al comienzo cuando les mostré el crucifijo. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven? Para unos es un símbolo, para otros es un hecho histórico, para otros es un signo de amor. O como incluso alguna vez me dijo un mormón, la cruz es solo un signo de de muerte, nada más. Pero no, de acuerdo a nuestra doctrina católica, es signo de redención. 2. Iluminación. Leer un texto evangélico de la Pasión. Cualquiera puede ser allí, en este caso Marcos 15, el 33 al 39. 3. Síntesis. Ofrecer doctrina breve y clara. La cruz como entrega libre de amor para la salvación. Y 4. La resonancia, el eco. De hecho, eso significa catequesis, hacer resonar en el corazón. Esto es la resonancia. Abrir el diálogo, incorporar un signo visible, por ejemplo, la contemplación de la cruz, y vincular con la liturgia, con lo que se vive en Semana Santa, particularmente el Viernes Santo, si el tema es la pasión y muerte de Cristo. Entonces, el objetivo de esto, contemplar el amor salvador de Cristo. Ese es el objetivo. Anunciar la cruz es invitar a la contemplación de un amor que ha vencido a la muerte. Y aquí hay un hecho que es muy importante porque, como hemos dicho, no hay resurrección sin cruz. Y eh, de acuerdo a nuestra fe, la cruz ha sido vencida. Incluso más, la muerte ha sido vencida. Eso es lo correcto. La muerte ha sido vencida. ¿Mm? Afirmar que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado es proclamar que el Hijo de Dios asumió nuestra condición y entregó verdaderamente su vida. Lo que les decía adelante acerca de la encarnación, precisamente, que están íntimamente relacionados estos acontecimientos cristológicos. Presentar este artículo del credo siempre como un misterio de amor, redención y esperanza, como se nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. A propósito, ahí dice SEC, es Catequismo Ecclesiam Catholicam, está en latín, 571. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva o buena noticia. Bien, creo que con eso, a ver, ¿cómo salgo aquí? Ahí, dejar de compartir. Dejar de compartir, ¿dónde está dejar de compartir? Acá está. Ah, ahí está. Ya. Entonces, culminando, vuelvo a mostrar el crucifijo y vuelvo a preguntar, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven al ver el crucifijo? ¿Qué ven? Ayúdenme a hacer la síntesis a propósito de lo que estoy preguntando, que nos sirva como síntesis para cerrar. ¿Qué ven? A mi Salvador. Ya, muy Ahora bien. se ve vida. Sí, Sí. nuestra salvación. Repite, por favor, no escuché.
nuestra salvación. nuestra salvación. El- Ofrenda de amor. Esperanza. Un acto de Obediencia amor. y amor. El perdón de Dios hacia la humanidad. También. El que dio todo por nosotros también. Hermoso. Obediencia. Ujú, obediencia, Sacrificio. sacrificio, Entrega. ujú, entrega. ¿Alguien más? Amor. Nuestro modelo a seguir. Ujú. Muy bien. En todo templo, como decía adelante, debe estar siempre presente el crucifijo. Cuando se celebraba la liturgia propiamente tridentina y el altar estaba empotrado, el crucifijo se veía muy facilito desde arriba y se nos dice que se celebra ad orientem. Y se ve claramente el crucifijo y todos mirando al crucifijo, incluido el sacerdote, pero ahora que miramos mm, de cara al pueblo de Dios, los sacerdotes por lo menos, entonces es necesario que esté el crucifijo en el altar, ¿ya? ¿Por qué? Fuertes. Porque así el sacerdote ve lo que está celebrando. Hoy, ahora en la tarde a las 7 cuando estaba celebrando la misa, precisamente, en el momento de la consagración, yo tengo la costumbre de mirar el crucifijo. ¿M? Porque es eso lo que está ocurriendo allí. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Y ahí se me vino esta idea de mostrar precisamente el crucifijo y preguntar, de acuerdo a la experiencia personal, qué es lo que significa, porque esto no es un símbolo simplemente, ¿ya? Este es el signo elocuente, decir que habla por sí solo del amor que Dios ha tenido para con el mundo, porque envió a su Hijo no para juzgar al mundo o para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces mirar a Cristo cuando estemos tal vez tristes, bajoneados, cuando tengamos penas eh, que nos quitan la paz, cuando haya sufrimiento, no olvidemos, no olvidemos que Cristo murió por ti y por mí en la cruz. No olvidar nunca eso, cuando todavía éramos pecadores, como dice el apóstol. ¿M? Bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como Como era. era en el principio, ahora y principio, siempre, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, espero que haya podido colaborar en algo a la reflexión sobre este cuarto artículo del credo. Muchas gracias, Padre Juliano. No sé si hay alguna consulta, algún comentario antes de despedirnos por hoy. Sí, yo tengo una pregunta, es que me quedó dando vuelta cuando el padre habló que Dios quiso que su hijo gustase de la muerte. Ajá. Esa palabra, gustase. Gustase, viviese, experimentase. En ese sentido va. Ujú. Sí. Experimentase la muerte. Mm. Bien. Muy bien. Bueno, ahí estamos, parece, por hoy. Ok. Antes de despedirnos, bueno, primero las gracias al Padre Juliano. Es un tema también, bueno, venimos con estos temas de la Trinidad. Estamos recorriendo el catecismo, partimos con el Padre, con el Padre Jorge, luego con el Hijo, que partió nuestro hermano Jaime, ahora el Padre Juliano, y aprovecho de recordar e invitarlos ya a dejarlos invitados para la próxima clase que vamos a reflexionar en torno al Espíritu Santo, la persona que nos está faltando en esta reflexión.
Eso será el día viernes 31 de julio. Un aviso nomás de tipo administrativo. Me avisaron por interno que yo cometí un error al comienzo en un aviso. No habíamos enviado efectivamente todavía la evaluación, pero ya fue enviada hace 5 o 10 minutitos para que revisen en su correo electrónico, y si hubiera alguien que no está en la base de datos, por supuesto lo vamos a incorporar y se la vamos a enviar. Y también, como mencioné yo durante la tarde, van a quedar copias en papel en la secretaría parroquial. ¿Ok? Eso es. Como aviso, no Muy olvidar bien. mañana la misa, bueno, a las 12 el rosario, Rosario. misa a las 12:30. Mañana se cumplen 775 años de que la Virgen Santísima le entregó su escapulario a San Simón Stock. Un gran jubileo. Muy bien. En la Rosario cuarta. entonces a las 12 y misa a las 12:30. Sí, si Dios quiere. Ok. Lleguen los que lleguen, lleguen los que lleguen. Celebremos Perfecto. igual. Dios quiere. Muy bien. Muy bien, hermano. Muchas gracias por la participación. Que se encuentren muy bien. Nos despedimos de nuestro Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este encuentro, por esta reunión, por el trabajo, la preparación del Padre Juliano. Te pedimos que nos des ánimo, nos envíes tu espíritu para seguir durante el año profundizando en estos temas orientados hacia la catequesis, pero que por supuesto nos sirven a todos en todas nuestras tareas pastorales. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus seres queridos, y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Que tengan un bendecido descanso. Buenas noches y muchas gracias. Chao, Buenas chao. noches, Gracias, buenas hermano. noches. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Muy bien, muy bien. Nos Chao. vemos mañana. Chao, chao. Bye Chau. bye. Chao.